Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Estamos hablando de actitud, aquella capacidad que desplaza la voluntad después de que los pensamientos le ordenan de que sí es posible, bien sea para bien o para actuar para mal. Pero es la fuerza que hace mover y mostrar la conducta, porque en ella se va a mostrar tu carácter. Y es muy importante para poder vivir en fe, tener una actitud hacia las cosas de Dios, porque Él es el que hace en nosotros. Él es el que se enseña a través de nosotros, el que moldea nuestra conducta para exhibir el poder de Dios. La pregunta está en si lo estamos permitiendo, si lo estamos intentando. ¿Qué hemos hecho para tener una actitud hacia permitir que la fe se pueda enseñar a través de nosotros? Y estábamos hablando y terminamos en el capítulo anterior con Josué, en esfuérzate y sé valiente, o fortalécete. Eso significa que nosotros hay un momento en donde para que nuestra actitud se mueva, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo en disciplinar nuestros pensamientos a la obediencia de la mente de Cristo, porque ahí está la fortaleza que necesita tu mente para generar pensamiento de conquista, de que sí se puede y de que Dios es el más interesado en que se pueda hacer. Entonces habíamos hablado de la importancia que es poder movernos con la autoridad de Dios, que ya lo miramos en capítulos anteriores, y quedamos en cómo poder prevalecer a pesar de las circunstancias adversas por la identidad que tenemos de nuestro Padre y la identidad personal que tenemos como hijo. Entonces, cuando a Josué se le es dicho, esfuérzate y sé valiente, solo esta cosa te pido, esfuérzate y sé valiente y no te apartes de la palabra de Dios para que en todo lo que hagas te vaya bien. Hay una sujeción de la bendición a que este hombre obedezca la palabra, que es la que le va a permitir ser esforzado, ser fuerte y ser valiente. Lo que indica que este hombre va a tener que hacer su mayor esfuerzo para poder vivir en la forma que Dios lo quiere hacer vivir. Cuando una persona está decidida a este esfuerzo, definitivamente que su actitud va a cambiar. Va a cambiar su manera de ver la vida. Va a cambiar la manera de conducirse en esa vida. Va a cambiar de pensamiento, va a comenzar a generar pensamientos que tienen la autoridad para crear cosas. Se va a poder destapar el que caminamos y prevalecemos como hijos, porque tenemos un Padre que no es cualquier Padre. Es el Padre de toda la creación. Que no hay ninguna adversidad que se pueda parar frente a nuestro Dios y que nuestro Dios no la derrumbe. No hay ninguna bendición que no esté creada en la mano de Dios. Yo tengo que generar, yo tengo que provocar con mi actitud hacia Dios la bendición. Profeta, eso me suena a obra. No. Obrar es hacer cosas para agradar a Dios. Aquí agradamos a Dios obedeciendo lo que ya Dios dijo. O sea, agradar a Dios a través de lo que Él dice, porque eso honra a Jesús. El otro es, yo hago cosas de mi propia incurnia para agradar a Dios, de mi propio peculio. Yo voy a fabricar cosas para agradar a Dios. Eso es obrar. Obrar en lo natural. Esto otro es obrar en lo que Él dijo, en lo que Él hizo, en lo que Él ya estableció para mi vida. Es ponerle a la fe una actitud de que ella genere, cree, forme. Entonces, por eso habíamos visto lo que era portarnos con autoridad y prevalecer a pesar de las circunstancias. Ahora, cuando
se le está diciendo esfuérzate y sé valiente o sé fuerte, también se le está diciendo que se tiene que fortalecer siempre. Cuando se te está diciendo que te tienes que fortalecer siempre, quiere decir de que tú mismo no produces la fortaleza. Que para ese tipo de situaciones el autoánimo que tú te des no es suficiente, porque la prueba es estar en la situación en que estamos. Pero cuando estamos hablando de que Él es quien nos esfuerza, estamos hablando de que nos tenemos que fortalecer siempre. ¿Y qué pasa cuando nos fortalecemos en Él? Bueno, nos agigantamos, nos hacemos poderosos guerreros, nos hacemos diestros y eficaces. De ahí la oración de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Él no está haciendo, Él está orando al que puede hacer. Pero la oración eficaz consiste en que Él está hablando sabiendo que el que lo esfuerza y el que lo hace es Dios. Está hablando con la autoridad delegada de Jesús y con la identidad de que Él es un hijo, que tan pronto Él se fortalece con lo único que Dios juró que iba a ser fiel, que es yo juro por mí mismo, interpuso un juramento entre la promesa y nosotros, que Él la iba a cumplir. Entonces, si eso es de ese tamaño, pues yo tengo que fortalecerme en Él para poder agigantarme, para poder hacerme un guerrero poderoso en medio de esta situación adversa. Para yo poder pararme dentro de las cosas y comenzar a hablarles para que cambien. De allí está aquello que Jesús dijo, si tú tuvieras fe y pudieras creer, le dirías a esta montaña que se movería y ella se moviera. Esa alegoría está hablando de algo tan fuerte que está arraigado tan en nosotros que no se mueve. Algo que nos está estorbando en nuestro desarrollo, en nuestro camino, pero es por lo cual nosotros nos fortalecemos en Él, porque en Él tenemos la autoridad delegada, tenemos el poder de que Él va a hacer a nuestro favor. Por tal razón, no solamente utilizamos la autoridad ganada por Jesús para nosotros, sino que como hijos sapientes de que somos herederos de todo lo que Él ganó y que tenemos acceso al lugar donde está el Padre, que ya no hay un velo que separe al lugar santo del lugar santísimo, aquel lugar donde servían, pero solamente un sumo sacerdote podía entrar una vez al año y si calificaba, porque si no de ahí salía muerto. Hoy en día Jesús rompió el velo para que tu alma se pueda ligar con el Espíritu Santo, con la santidad de Dios, y ser tu alma y el Espíritu a un solo lugar. Solamente va a venir cuando nosotros nos gastemos, decidamos tener más tiempo con Dios que para las cosas naturales. Es donde la autoridad delegada va a crecer, se va a formar, se va a colgar vigorosa, en donde esa identidad de hijo te va a hacer cada vez caminar más, no con tutores, sino como maestro. Aquel que puede definir lo que es de él, que sabe escoger entre lo bueno y lo malo. Mira lo que dice esto mismo, pero en otras palabras, porque Moisés pedía y Dios hacía. En José tiene que ver él en lo natural para que Dios haga lo que él ve, y él ve lo que Dios le muestra. En Jesús fue igual. Jesús tenía que oír, ver lo que el Padre hacía para salir a hacer que el Padre hiciera en él y hablara en él. Eso es lo que la iglesia quiere. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que Dios anhela en su corazón que nosotros hagamos. Mira cómo lo expresa el Espíritu Santo en Pablo. Efesios capítulo 3. Mira esto. A ver. Versículo 15. ¿De quién recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra? Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria
los regalos del poder y de la autoridad de Dios, porque la gloria de Dios no es más que la manifestación, la expresión visual y audible de el poder de Dios sobre las cosas creadas. Que la gente y tú y todo mundo, todo lo creado, pueda ver cómo Dios opera naturalmente en las cosas creadas, dando una muestra de su poderío. Por ejemplo, cuando Él decía, esta guerra es mía, no hagas nada, y el Dios pasaba su ángel y mataba a cientos de miles de personas, o los hacía confundir para que se mataran entre ellos mismos, era Dios haciendo algo con su gloria, manifestado en poder sobrenatural, habiendo causado en el mundo físico algo que era imposible que pasara. Esa es la exhibición de la gloria y del poder de Dios. Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Cuando estamos leyendo ahí que esfuérzate y sé valiente, el que le está pidiendo que haga su mayor esfuerzo, ya no es solamente tener esa autoridad delegada de Dios, ni tener la identidad de hijo. Ahora se necesita que nosotros podamos ser creativos de esta gloria, de este poder, que recibimos un esfuerzo de parte de Dios en nuestro ser interior que nos anima, que nos entusiasma, que nos excita, que nos alegra, que nos apasiona, en que sí podemos lograr algo que habíamos visto que no se podía lograr, y empezamos a deleitarnos en esa gloria de Él que está en nosotros, pero que no se ha exhibido, que no se ha mostrado, y empezamos a ver los pocos chispitos de lo que ha pasado en nuestras vidas, en donde un pedacito de la gloria de Dios ha salpicado y ha hecho cambios tremendos en nuestra vida, y podemos reflexionar y decir, espérate, si Dios me esfuerza, la gloria y el poder de Dios que están dentro de mí, habitan dentro de mí, hay algo en mí que no lo deja fluir. ¿Qué es lo que está deteniendo que yo me pueda mostrar como uno esforzado, uno que es fuerte, uno que es guerrero, uno que es victorioso, uno que es campeón, uno que cuando ora su oración es eficaz porque trae resultados? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda hacer eso? Aquí mismo lo dice. Que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more. O sea, cuando Él mora contigo es para ayudarte, porque dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, o sea, la palabra de Él sentada en nosotros, cimentados o fundamentados en el amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea que nosotros tenemos que conocer qué es lo que te va a dar la autoridad y la identidad de hijo, para poder ser fortalecidos en el ser interior por su palabra. Si la palabra primero no te fortalece a ti, tú no vas a poder dar tu mayor esfuerzo. Tú no vas a estar animado para moverte hablando en la autoridad de Dios y haciendo bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de su gloria, las cosas como hijo, por cuanto tu ser interior todavía no se ha dado cuenta de quién es Él en Dios y qué parte de Él es Dios. Profeta, usted me está diciendo que yo soy Dios. Espérate, vamos a desbarajarla despacio, no me saques una doctrina rara. Yo soy yo, pero dentro de yo habita Dios.
para no decirte dentro de mí. ¿Por qué coloqué el yo? Porque Él es el yo soy. ¿Qué quiere decir? Que en este cuerpo humano pecador, con fallas, con errores, Él a mí me ve perfecto, santo, justificado, redimido, hijo con herencia, capaz de poder hacer, no por lo que yo sea, sino que cuando Él me mira a mí, Él mira a Jesús. Ahora, Él mira a Jesús en mí, pero también Él mira que yo no me muevo como Jesús en mí, viéndolo a Él hacer, sino que me muevo en mis propias fuerzas. Quiere decir que en mi ser interior yo todavía no estoy fortalecido en el conocimiento que lo que yo soy debo de serlo en Él, porque el Padre es en Él, el Espíritu es en Él, y si Él es en mí, los tres están conmigo. Ajá. Juan 14 y 17. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo no me pueda ver en que yo soy el habitáculo de Dios, yo no podré ver ni la autoridad delegada, ni portarme como hijo, y menos ser fortalecido, porque el ser fortalecido por su Espíritu es lo que me hace ver a mí como la habitación de Dios. Entonces, cuando Él está diciendo a Josué que se esfuerce, que sea valiente, que ponga su mejor esfuerzo en lo que está haciendo, porque Él es el que lo va a alentar, Él es el que lo va a fortalecer, Él es el que le dice que nadie podrá prevalecer delante de Él hasta que Él muera, y que todo lugar donde Dios le señaló que Él se pare lo va a conquistar. Él está caminando convencido de que Dios camina con Él. Dios habla en Él, Dios hace en Él. Es el poder de la gloria de Él el que hace. Mira lo que dice, que tenemos que llegar a esa plenitud de conocimiento para poder movernos con identidad de hijos, con identidad de que tenemos un Padre que es Dios, con la autoridad que nos da Dios por lo que Jesús hizo, sabiendo que tenemos el camino para ir al lugar santísimo, porque ese lugar santísimo se unió con el lugar santo que es nuestra alma, y ahora somos uno en donde habitan los tres, que es uno. Ay, ay, ay. Así es. Esa es la plenitud de Dios. Y entonces dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Algunas cosas, algunas pocas. Dice que todas. Cuando dice todas, no se quedó ninguna por fuera. Todo lo que tú estás viviendo adverso, dentro de ti está el poder para cambiar la adversidad en bendición. Se necesita obedecer a lo que la promesa dice para que tú agarres la herencia. No podrás poseer la bendición si no eres obediente a la promesa, porque la promesa te da el conocimiento para que empleando el conocimiento te muevas en sabiduría, que es el resultado favorable de emplear lo que Dios dijo. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea que hay cosas que pedimos, pero hay cosas que no entendemos, que nos están pasando, pero que Él sí las entiende, pero por cuanto Él es poderoso en nosotros, Él solo desea que seamos fieles a la palabra que Él dijo, y aunque no la entendamos, digamos, si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Porque yo no sé qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Si Él me está diciendo que me vaya por aquí me voy a ir. Si Dios te dice que no hagas trampa, que no inventes cosas para poder conseguir logros, que no mientas, que creas que Él lo puede hacer, pero si tú decides ayudarte por ti mismo, ya que la situación apremia, pues tú estás negándole la mano a Dios para que produzca un milagro en tu vida. Y fuera de que estás negando la mano de Dios para producir un milagro en tu vida, tú estás dando un paso para desgracia. Porque por cuanto sos hijo, vas a ser disciplinado. La ira de Dios va a venir por ti, porque te comportaste impíamente. Conociendo de Dios, te portaste como un impío. Porque la impiedad
es alguien que conoce de Dios, pero actúa, habla, se maneja, se conduce como uno que no lo conoce, que vive en pecado. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en Jesús. Dice eso. Estoy en Efesios capítulo 3, versículo 20. Te la traspoyé allí a ver qué es lo que tú puedes decir. Es lo siguiente: de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Ajá. Profeta, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en nuestras vidas no va a pasar absolutamente nada de lo que Dios dijo que debería de pasar. Nada de las cosas que Él ha prometido para que pasen van a suceder hasta que nosotros no nos movamos en poder. ¿Y quién es el que nos da ese poder? Bueno, ese poder no viene sino solamente de la mano de Dios. O sea que tú tienes que ser empoderado por Él. Si Dios no te empodera, tú no vas a tener el poder para poder hacer. Jesús lo tuvo que recibir. La Biblia dice que Él crecía en conocimiento y sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Pero hubo un tiempo en que era niño y Él dependía de que lo condujeran. Él dependía que le enseñaran. Él dependía que le mostraran el camino. Pero hubo otro tiempo en que ya después de haber crecido, ya Él escogía qué era lo que Él quería hacer. Y Él escogió oír al Padre, ver lo que el Padre hacía y hacer su perfecta voluntad. Ese esforzarse no significa más que estar dispuesto a ser empoderado por Dios para tener la autoridad de Dios que habita en mí y el poder de Dios manifestado a través de hechos que se van a mover, porque mi actitud va a ser que de aquí en adelante me voy a mover como hijo, no como un adoptado ni como un sirviente, hijo de Dios. Mi Padre es Dios, mi Salvador es Dios, y que me dio como garantía de que lo voy a poder hacer el poder de su fuerza a través de su espíritu, porque su espíritu es el que va a ministrarme fortaleza a mi espíritu interior para que yo tenga la confianza de que Él está conmigo, de que no me ha dejado, de que me esfuerza, de que me ayuda, de que me da ánimo, que revitaliza mis huesos, que prospera mis graneros, prospera mi trabajo. Todo lo que yo toco, Dios lo bendice. Todo lo que yo hago, yo a la bendición de Dios. Porque antes de yo hacerlo, me esforcé. Estuve más allá de mis fuerzas hasta que no pude escuchar la bendición de Dios. Hasta que escuché el plan, la estrategia de Dios. La palabra que Dios tiene en su corazón, el plan que Dios tiene en su corazón, por el cual se hizo hombre para que yo hoy pudiera ser su hijo. Murió en la cruz porque yo pudiera conocer ese anhelo, ese deseo que está en su corazón. Entonces, el esfuerzo mío es poder dedicarme, fortalecerme en Él. Me dedico a que sea Dios quien me fortalezca, quien me ayude, quien me ampare, quien me socorra. Y tengo la garantía de que eso es un hecho. Jesús lo ganó para mí. Yo tocaré la puerta de mi Padre y mi Padre me la va a abrir. Yo clamaré, rogaré, suplicaré si es necesario a mi Padre, pero Él me va a escuchar. Él me va a enseñar los pensamientos que Él tiene sobre mí, que no son como los míos, y que los de Él son de prosperidad, de salud, de bienestar, de conquista, de fuerza, de fortaleza, de creación. Por eso le dijo a Josué: esfuérzate o ten fuerza. Una sola cosa te digo. Mira lo que le dijo. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente.
cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que te mandó, que no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no apartarás de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, dice el Señor. Sé fuerte y valiente y no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Garantía para hacerlo: tener el libro de los pensamientos, de las ideas, de los principios, de los conceptos que están en el corazón de Dios, de día y de noche, enfrente de mí, pensando en ellos, meditando en ellos, porque ellos me fortalecerán, me darán mi identidad como hijo y la identidad de Él como Padre, que quiere satisfacer todas mis necesidades, cubrirlas. Eso no quiere decir que no tendré luchas. Él tuvo que ir a luchar para conquistar lo que Dios le dijo que le iba a dar. Pero en la medida que él caminaba, Dios iba haciendo en él. Entonces, si nosotros no somos portadores de esa autoridad y de la identidad de hijos y Él como Padre, no podremos fortalecernos. Pero si estamos fortalecidos, nos vamos a agigantar. Vamos a tener una fuerza que nunca había estado con nosotros. Va a salir de nosotros un poder, algo que nos va a hacer guerrear. Vamos a resistir, vamos a contender contra lo que dice que no se puede. Vamos a hacerle resistencia a lo que dice que es imposible, porque sabemos que nuestra perseverancia en Dios nos va a dar la conquista. Entonces, siempre seremos eficaces, valientes, atrevidos, audaces, porque nuestro Dios estará con nosotros. Cuando estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, la palabra valiente aquí en este texto de José y en muchas otras partes de la Biblia, te voy a leer el contenido, hice un tamizado entre lo que dice en hebreo y lo que dice en griego para conjugar el pensamiento de Dios. Ser pujante, vigoroso, con poder, con fuerza, esforzado, fuerte, firme, que no varía, que no está en dos pensamientos, firme, que prevalece, que no se da por vencido. O sea, que no se da por vencido es que si hoy no se pudo, mañana se va a hacer. Si mañana no se va a hacer, Él no dice ya fallé 2 veces, Dios lo va a hacer. Y van 7 veces y dice no voy a darme por vencido, Dios lo va a hacer. Como estas personas que nos narran en la historia que intentaron 800 veces, 1000 veces, 300 veces, 2000 veces hacer cosas y fallaron, pero en la última la consiguieron. Y la mayoría de ellos, cuando les han preguntado ¿por qué fallaste tantas veces y nunca desfalleciste? Y en cada una de ellas no perdí, en cada una de ellas aprendí cómo hacerlo mejor. Por eso lo hice en la última. Así es de la mano de Dios. No es que Dios falle. Estamos siendo llevados para alcanzar cosas mayores. Y es necesario que te fortalezcas ahora en la situación en que estás, en una dependencia de Dios, porque el próximo paso es alcanzarlo. Y dice, esfuérzate, sé firme, el que prevalece, que no se da por vencido, que está alerta, atento al enemigo, que da aliento y ánimo a otros y a él por medio de la palabra, que ayuda a confirmar, que ayuda a hacer, a crecer, a crear a los demás con su comportamiento, porque es resuelto, es firme. No importa cuántas veces caerá el justo, dice la Biblia que caerá el justo 7 veces y de las 7 Dios lo levantará. Quiere decir que Dios es el más interesado en mostrarse en nosotros. Bueno, seguiremos hablando de este tema en el próximo clip. Pero tienes que saber que el más
el que más desea que nos vaya bien es Dios, porque así podrá mostrarse Él en nosotros a los demás. ¿En qué fallamos? En que nosotros no estamos dispuestos a que Él nos aliente. Estamos tan enseñados a alentarnos por lo que nuestros sentidos nos dan del mundo, que siempre fallamos. Pero esta vez dice, dile a tu actitud, vas a cambiar. No te voy a volver a dejar pensar de esa manera. Ahora tú vas a pensar como Dios dice. Y entonces al ordenar tus pensamientos, tus motivaciones cambian y tu actitud cambiará. Y ellos podrán ver a alguien que nunca han visto. Y tú podrás decir, es que el Señor está conmigo. Y yo estoy escuchando a mi Dios. Y estoy haciendo lo que mi Dios dice. Por eso, el fruto que tú ves es porque mi Dios lo hace en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.